Bueno, y dentro de la galería de Lourdes Sosa se encuentra el artista Arnaldo Cohen, que está precisamente conmigo. Bienvenido. Muchísimas gracias. Y háblenos acerca de la obra que tenemos aquí atrás, que ha llamado mucho la atención dentro de lo que es el arte moderno. Ya. Bueno, primero, muchas gracias por la entrevista y por la pregunta, porque es muy difícil para mí, que yo he vivido bastante largo y no entiendo muy bien cuál es el parteaguas entre lo moderno y lo contemporáneo. ¿Por qué? Porque es muy difícil ubicar a un artista solo en una época, ¿no? Es como si el artista trajera como una caja de medicamentos fecha de caducidad, ¿no? Entonces, lo que me interesa y lo que nos interesó poner aquí es artistas y obras de los mismos artistas de diferentes épocas. Entonces aquí yo tengo obras desde 1969, como esta que está aquí, que surgió de unas piezas. Cuando yo me fui a París, becado por el gobierno francés, yo llegué y vi por primera vez el arte en su realidad, en lo tangible. Entonces yo quería ser todos los pintores de todas las épocas, desde las cuevas de Altamira hasta el Op Art que estaba en ese momento, o el Pop Art. Y entonces yo quería pintar todo, entonces tomé como pretexto para hacerlo, tomé la silueta femenina, y dentro de esa silueta yo podía pintar lo que fuera o hacer lo que fuera, y la identidad se la daba la forma. Entonces esta es una muestra de eso. Por ejemplo, cuando regresé de París y que yo hacía estas siluetas, encontré me iba yo a los tiraderos de la Lagunilla y como objetos encontrados los intervenía. Entonces intervine los cuerpos de los maniquíes y después, poco tiempo después, hicimos un espectáculo que se llamaba Danza Domadaria, en donde no teníamos nada de presupuesto, y entonces dijimos: ¿y cómo vamos a tener el vestuario? Dijo: no se preocupen, yo voy a pintar los cuerpos. Entonces surgió que era un acto de vanguardia y de una nueva propuesta, el body art, y en realidad no lo hice no pensando en ser de vanguardia, sino el problema era que no teníamos presupuesto, ¿no? Y entonces empecé a tomar como puntos de partida otras formas, y ahí está el cubo, por ejemplo, el que aquí aparece. El cubo surgió porque había un libro que a mí me fascinó, que se llamaba el I Ching, y el I Ching era el libro de las adivinaciones, ¿no? Y yo me obsesioné con esa pieza y quise occidentalizarlo, y entonces en esa época se decía que ya la pintura ya se había acabado, y entonces pues lo que usé fue una navaja, y de ahí salió este libro, que es a base de suajes y solamente relieves de las hojas en diferentes planos. Pero un día caminando en la calle vi diferentes marcas de pinturas en las calles, y entonces dije: no, pues la pintura no se ha acabado. Entonces hice uno con colores, y después uno con un poeta, y entonces, basado un poco en la poesía de Octavio Paz, más el concepto del libro de las mutaciones, el I Ching, entonces surgió este trabajo interdisciplinario. Con un músico, Mario Lavista, hicimos una partitura a un gran músico a nivel internacional que acaba de cumplir 100 años de su natalicio el año pasado, que es John Cage. Entonces le hicimos un homenaje a John Cage, le entregamos esa obra cuando él cumplía 64 años, que eran los 64 hexagramas del I Ching. En fin, historias hay muchísimas. Arnaldo, ¿alguna página de internet donde puedan ver y visitar, obviamente, todo lo que tú tienes, todas tus obras maravillosas? www.arnaldocohen.com.mx. Arnaldo, muchísimas gracias, un gusto y un placer igualmente. Muchísimas gracias. Mil gracias a ustedes.